Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, bienvenida, muchísimas gracias. Ha cumplido usted su promesa de continuar esta serie que estamos haciendo sobre la vida de Jesús. Voy a presentarle porque hay gente que se incorpora y debe saber quién está en nuestros estudios. Doña Beatriz Ozores, madre de familia, traductor jurado de inglés y publicidad y licenciada en ciencias religiosas. Y eso es lo que le permite hablar y hablar muy bien y hablar con autoridad sobre la vida de Jesús, que es lo que estamos haciendo. Nos habíamos quedado en el programa anterior en las montañas. La Virgen había ido a ver a su prima Santa Isabel, da a luz, ella la ayuda y se vuelve. Y, lógicamente, han pasado 3 meses... Bueno, 3 meses más... Desde que ella concibe al... Más lo que estuvo, más lo que dura el camino, pues pongámosle 4 meses. Estamos a punto de que nazca el niño Jesús. Exacto. Venga, a por ello. Bueno, pues vamos a hablar hoy primero de lo que es la historia profana. Porque la maravilla de la Biblia es que siempre, bueno, y de Dios, claro, siempre lleva nuestra historia profana, siempre, si le dejamos, la eleva pues a historia sagrada. San Lucas nos cuenta que en aquellos días el emperador César Augusto lo que hace es que promulga un edicto para que se empadrone todo el mundo. Y este primer empadronamiento se hace cuando Quirino era gobernador de Siria. ¿Qué ocurre? Que todos van a inscribirse, cada uno a su ciudad. Y por eso José y María tienen que ir a Belén. Ellos vivían en Nazaret, pero como nos dice San Lucas, como José era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Qué afán, por controlarnos los políticos, o sea que... Sí, esto ya viene de... Esto ya tiene años. Esto ya tiene años, sí, esto no es ahora. No se me escondan, a empadronarse. Exacto. Pues probablemente para pagar. Ah, bueno, claro, sí, esto es lo que vamos a ver exactamente ahora mismo. O sea, no era para... No era para dar. No era para dar, era para pagar, por supuesto. Bueno. Entonces, lo que hace San Lucas, como hace siempre, es situarnos la historia en el plano profano. Y para ello, como en aquella época no había una era común, como tenemos nosotros ahora, habla de Quirino, que era el gobernador de Siria. Siria era una provincia romana de la que dependía Judá. Y también nos habla del edicto de César Augusto, que reina desde el año 27 a.C. al 14 después de Cristo. Bueno, ¿qué ocurre con este decreto del emperador? Tiene 2 momentos. Hay un primer momento en el que lo que se busca es registrar las propiedades. Y en este primer momento es cuando José y María van a Belén. Uh-huh. Y después habrá un segundo momento, que es un momento pues tremendo para el pueblo de Israel, en el que lo que se busca ya una vez registradas las propiedades es recaudar los impuestos. Como decías antes, Javier... Sí, esto es un invento ya de muchos siglos. Bueno, y Flavio Josefo, que era un historiador, nos cuenta que en ese segundo momento surge la insurrección de Judas Galileo, que fue ni más ni menos que el fundador del movimiento de los celotes. Claro. ¿Y qué le pasa a los celotes? Que decían que su único gobernador, su único Dios era Dios y que no tenían por qué pagar a los romanos. Y claro, se armó la que se armó y fueron los causantes de la revuelta de los judíos y de la destrucción del segundo templo ya más adelante, en el año 70 después de Cristo. Exacto. Muy bien. Bueno, oiga, muy bien la ha ambientado históricamente. Pues como decíamos, este primer momento lleva a José y a María a ir a la ciudad de Belén para empadronarse. Y como decíamos antes también, pues a Dios es que
o sea, Dios toma la historia profana para llevarla pues, a la historia sagrada. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que se cumple la profecía de Miqueas. Ajá. El profeta Miqueas había dicho... ¿Qué había dicho? Había dicho, pero tú, Belén, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos de días remotos. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Bueno, pues esto es lo que se va a cumplir gracias al decreto del emperador. Y yo aquí quería, hacer un paréntesis y leer una lectura de Orígenes. Está usted en su que casa. Como todos los padres de la Iglesia, hay algunos que dicen que Orígenes no era un padre de la Iglesia, pero en fin, son los que menos, gracias a Dios. Como todos los padres de la Iglesia, pues saben leer entre líneas la Sagrada Escritura y entenderla, porque Orígenes dice, registrado con todos, podía santificar a todos. Inscrito en el censo con toda la tierra, a la tierra ofrecía la comunión consigo. O sea, el significado que le da es que Él se mete con nosotros para... hasta lo más profundo. Y ese es el significado de inscribirse en el censo según Orígenes. Claro. Y después de esta declaración inscribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los vivos, de modo que cuantos hubieran creído en él fueran luego registrados en el cielo con los santos de aquel a quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues está bien vista esa Está tan bien como que deberíamos todos volver a los padres de la Iglesia para poder recuperar ese frescor de las Sagradas Escrituras que desgraciadamente hoy muchas veces hemos perdido. Yeah. Con tanta... Qué diferencia, ¿no?, entre el ministro de Hacienda de entonces que les inscribía para sacarle la sangre y la interpretación de Orígenes que dice que Jesucristo se mete en el censo como uno más para tirar de todos nosotros hacia arriba. Y inscribir a todos en el libro de la vida. Muy bien. Es que es una preciosidad. Bueno, pues sobre el nacimiento de Jesús, las fuentes que tenemos son Mateo y Lucas, no tenemos más. Y nosotros en la Iglesia lo celebramos todos los años en el Adviento. Para eso está el tiempo litúrgico, que es una maravilla, porque vamos recordando a lo largo de todo el año y viviendo y nutriéndonos a lo largo de todo el año de todos los misterios de la vida de Jesús. Y no solo celebramos en el Adviento la espera del nacimiento de Jesús, sino también la espera de su segunda venida, porque muchas veces nos olvidamos, pero va a volver. Vamos a ver, y entonces yo digo que si significado y profundidad tiene lo de inscribirse en un registro, ¿qué será lo del nacimiento? ¿Qué significado tendrá y qué profundidad lo del nacimiento? Explíquese usted. Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, yo me quiero centrar en unos versículos de San Lucas, en dos versículos de San Lucas, que yo creo que resumen muy bien la pregunta que me acabas de hacer, y dicen así. Estamos en el capítulo 2 de San Lucas, versículos 6-7, y dice, y cuando ellos se encontraban allí, es decir, en Belén, eso es, le llegó la hora del parto. Eso es. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el aposento. Bueno, pues esto que leemos tantas veces y que pasamos por alto, nos está hablando del nacimiento de Jesucristo, que es sacerdote, que es profeta y que es rey. Y que y nosotros estamos llamados a cumplir pues estas funciones de Jesucristo cuando somos bautizados. Ser sacerdotes, no sacramentalmente, ser profetas, es decir, hablar en nombre de Dios y ayudar a la instauración o dar nuestra vida para la instauración del reino de Dios en el cielo. Vamos a ver, Jesucristo Rey, dice,
y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién es el primogénito? El que nace primero. Claro. Pero no necesariamente tiene que tener más hermanos, sino simplemente es el que nace primero. Pero también es una cualidad teológica. Es una cualidad teológica que está inmersa en las leyes más antiguas de Israel. Cuando el Señor le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado, es mío. Este es el primogénito. Posesión de Dios. El que está consagrado a Dios. Pues San Pablo nos habla del primogénito porque, bueno, aquí no nos podemos parar mucho, pero Jesucristo no solo el primogénito de muchos hermanos, porque todos estamos llamados a formar parte del cuerpo místico de Cristo, no solo el primogénito de muchos hermanos, sino que es también el primogénito de la creación. Porque, como dice San Pablo, en Él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en Él. Bueno, pues este es el primogénito que, para una persona que está familiarizada con la Sagrada Escritura, entiende que es el primogénito, el Hijo de Dios. Lo que quiere decir eso. Y que todos estamos llamados a formar parte de Él. Jesucristo, además, es sacerdote y dice, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. ¿Y eso qué tiene que ver con el nacimiento? A ver. Con el nacimiento que estamos en Belén. Eso tiene que ver, para empezar, las grutas en Belén se utilizaban siempre, se solían utilizar como establos. Ajá. Y la Basílica de la Natividad fue construida sobre esta gruta en la que, según la tradición, que ya los romanos se encargaron intentaron borrar, pero no lo consiguieron, según la tradición nace el niño Jesús. Vamos a ver, el niño Jesús nace en un pesebre. Sabemos que los pesebres eran, donde se alimentaban los animales. Eso es. Y el pesebre simboliza el altar. Esto es una preciosidad porque Jesucristo nace en el pesebre envuelto en pañales, ceñido en pañales. Y esto ya está simbolizando la hora de su muerte, porque en el sepulcro va a estar envuelto en un sudario. O sea, toda la palabra de Dios nos invita a leer entre líneas. Que cuando nos dice lo envolvió en pañales nos está anunciando ya su muerte su muerte, porque es para lo que nace, claro. No nace para otra cosa. Y además el pesebre simboliza el altar porque no solo Jesucristo se ofrece a sí mismo, sino que además se da como alimento, porque en el pesebre, como dice San Agustín, es donde los animales encuentran su alimento. Y ahora yace en el pesebre, dice San Agustín, quien se ha definido a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo que da al hombre la vida eterna. El pesebre se convierte en el símbolo de la mesa de la Eucaristía, en la que el hombre es invitado no solo a entregar su vida por Cristo, sino a comer del alimento que es la vida eterna y que además, como ya sabemos, o para los que no lo saben, se lo digo, Belén significa la casa del pan. Pues mira, pues me apunto, me apunto. O sea, pero qué interpretación más interesante la de San Agustín, ¿no? O sea, porque claro, el pesebre lo teníamos pues con el nacimiento como amor, tal, pero no como sagrario, ¿verdad? Y como altar, y además que lo que significa que el niño esté envuelto en pañales, que es simboliza el sudario sobre el que van a envolver a Jesucristo. Entonces, cuando uno se mete en todo esto, dice, claro, es que, vamos a ver, que esto no es una broma, que es que Jesucristo ha nacido para morir, que la muerte de Jesucristo es a lo que anhelamos todos que se repita en nosotros, el martirio, morir por Jesucristo. Esto es para lo que vive el cristiano y que aquí
bueno, pues viene todo explicado, no para pasarlo por encima, sino para dedicarle tiempo y para saborearlo. Y y no sabes lo que le agradezco, porque para saborearlo, pero tenemos que tener a veces interpretaciones como las suyas, porque si no, ni lo leemos. Claro, entonces cuando vamos a la Eucaristía, ¿a qué vamos? Por supuesto, a dar gloria a Dios, pero ¿a qué vamos? O sea, vamos a escuchar la palabra de Dios, a que la palabra de Dios se haga viva en nosotros para después poder unirnos a Jesucristo en el altar, entregándonos a nosotros, como lo hizo Él, alimentándonos de Él y siendo alimento para los demás. Bueno, pues no había yo caído nunca que el nacimiento y el pesebre tuviera que ver con ese significado, con esa misión del sacerdocio de Jesucristo. O sea, ha hablado primero de rey, sacerdote. Sí, del sacerdocio del que participamos todos, no sacramentalmente, pero todos somos sacerdotes en Cristo. Por eso, bueno, si viviéramos de verdad nuestro sacerdocio bautismal con esa alegría y con ese espíritu, pues muchas veces pues no perderíamos el tiempo en buscar otras cosas, ¿no? Es decir, vamos, estoy ahora hablando de querer ser aquí todos sacerdotes. Si ya lo somos por el bautismo, ¿para qué queremos lo que...? En fin, bueno, vamos a... Se le entiende todo. Sí, pero si no, no acabamos. El Evangelio no dice que hubiera animales junto al pesebre, pero la tradición cristiana, ¿qué hace? Acudir al Antiguo Testamento. Ah. Y se va a Isaías 1:3 y que dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Y de ahí saca los animales. Mira. Sí, y tenemos aquí de San Gregorio Magno, que interpreta simbólicamente estas palabras de Isaías y dice: el buey se refiere al pueblo de Israel sojuzgado por el yugo de la ley. El asno indica al pueblo gentil entregado a las pasiones y muy violento. El asno. El asno, ahí estamos todos nosotros borrico, representados. Dice, no hagas el borrico, claro, está clarísimo. Pues ahí estamos nosotros representados en el borrico. El borrico. En el borrico. Bueno, pues esto hemos visto ya a Jesucristo, Rey primogénito de toda criatura, a Jesucristo sacerdote, y también tenemos a Jesucristo profeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Bueno, profeta sabemos que es el que habla en nombre de Dios. Por supuesto, Jesucristo es Dios, pues es el que habla en nombre de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y predice cosas? ¿Eso no es un profeta? A ver, no es un adivino. Ah. Esto es muy importante porque muchas veces vemos las profecías, la palabra de Dios, lo decíamos en el programa pasado, como es verdad, pues siempre anuncia algo y siempre promete, porque la verdad siempre se cumple. Pero hay que distinguir el profeta del adivino. El adivino, o sea, es el que adivina, o sea, pero el profeta es el que habla en nombre de Dios y en nombre de Dios siempre se cumple porque Dios habla la verdad, pero no se dedica a adivinar el futuro, vamos. A satisfacer curiosidades malsanas. Esto es una maravilla, porque Javier siempre pone en palabras... es lo que quería decir, es que me va usted dando unas pistas que es que me dice, a ver, Javier, verde y con asas. Y digo yo, botijo. Y dice, uy, hay que ver, no sé qué. Es que la gracia está en decir verde y con asas, no botijo. Claro, pues por ser profeta... Dice, sigo centrándome en estos dos versículos de Lucas. No había lugar para ellos en el aposento. Vamos a ver, tenemos aquí el prólogo de San Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Claro. El que habla en nombre de Dios no suele tener lugar en casi ninguna parte. Sí, hay problemillas. Sí, porque... La verdad, como que molesta. Bueno, pues San Lucas, aquí hay un dato interesante, es que para hablar del aposento utiliza una palabra griega que es katalima. Katalima era la sala o la habitación espaciosa que había en las casas y servía o como salón o como cuarto de huéspedes. Además, fíjate el dato, no había sitio para ellos en el katalima.
para ellos. No es que no hubiera sitio, es que no había sitio para ellos. Bueno, pues en el Nuevo Testamento esta palabra, katalima, se utiliza solo 2 veces más, en todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Pues fíjate, Javier, para nombrar la sala donde el Señor celebró la última cena. Claro. Yo me quería centrar sobre todo en estos, cuando ellos se encontraban allí, es decir, cuando ellos se encontraban en Belén, registrando sus tierras para cumplir las órdenes del emperador, el empadronamiento. Cuando ellos se encontraban allí, llega la hora del parto, así a Dios todo le sirve para bien y lleva a plenitud o a cumplimiento la profecía del profeta Miqueas, y dio a luz a su hijo primogénito de toda criatura, primogénito de toda la creación, Jesucristo, Rey del universo. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, simbolizando ya el sudario de la muerte, y el pesebre como símbolo del altar donde Jesucristo se da a sí mismo, donde Jesucristo se nos ofrece como alimento y nos invita a ofrecer nuestra propia vida, a alimentarnos de él y a darnos también de alimento a los demás, y porque no había lugar para ellos en el aposento. Katalima. Concluyendo, el mensaje de Jesucristo supone un cambio radical de valores en este mundo, porque desde su nacimiento Jesucristo no acude a ese ambiente poderoso, no acude pues a ese ambiente que le gusta al mundo, sino que él se va a lo más pobre y nace en un pesebre, y nacerá. Y los primeros en ir a adorar al niño serán unos pastores, que son los pobres de Israel, que representan al pueblo de Israel, que no tienen nada, que ni siquiera podían servir de testigos en aquel entonces, porque es que no servían para nada. Pues esos son los primeros que van a adorar al niño Dios. Y la señal que les dará el ángel a los pastores será: encontraréis a un niño envuelto en pañales. Y los pastores de Israel, los pobres de Israel, son capaces de entender esa señal y se llenan de alegría y ven al niño Dios y son capaces de alabar y bendecir y glorificar a ese niño. Bueno, pues el ser cristiano implica el salir de este ámbito de poder, de estas riquezas del mundo, que comienza en la llamada de Dios a Abraham. Sal de tu tierra, tu patria y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Primero sal de lo tuyo, porque si no, no te lo puedo mostrar. Hazte pobre como los pastores de Israel. ¿Y qué es lo que yo te voy a mostrar? La gruta de Belén. Es lo que usted decía, ¿no? La conexión que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo. Sal de tu casa y deja lo tuyo, ¿no? Sal de tu casa, de tu patria, de la casa de tu padre, de ese mundo dominado por el pecado, a la tierra que yo te mostraré. La tierra que yo te mostraré comienza en la gruta de Belén. Pero para ello hay que hacerse o dejar que Dios nos haga pobres y humildes de corazón. Bien, no sospechaba yo lo que estaba haciendo cuando ponía yo las figuras del nacimiento. La próxima vez que yo ponga el Belén, lo voy a hacer de distinta manera. O sea, con más sentido, gracias a este programa, ¿no? Es verdad, ¿no? La interpretación, incluso, que es lo bonito que es eso que dice la significación del buey como yugo. El pueblo sometido es ese Israel, ¿no? Sí. Y nosotros los borricos. Los borricos. Dominados por todos los pecados, ¿no? Borrico, tal, que echa siempre las patas por adelante. Bueno, yo me imagino que el borrico de Belén sería bueno, no sería el borrico de la gruta de Belén. Pero un borrico. Pues sí. No, su condición de borrico no la perdió. No la perdió. Bueno, en eso tiene usted toda la razón, doña Beatriz. Pues muchísimas gracias. Tenemos que seguir con la vía de Jesús, ¿no? O sea, ¿qué nos queda para? ¿Dónde vamos a seguir en el próximo programa? ¿Se lo anunciamos a nuestros oyentes? Bueno, vamos a darles una sorpresa en el próximo programa. Les vamos a dar una sorpresa. Porque ¿para qué vamos a anunciar lo futuro si ahora hay que llenarnos de todo esto? Bueno, pues les vamos a dar una sorpresa, ¿eh? No les vamos a dar un susto. Vengan ustedes aquí que les vamos a dar una sorpresa. Doña Beatriz,
muchísimas gracias por su presencia, por su colaboración, por lo mucho que nos ayuda esto a entender y por lo que sirve después para, bueno, pues para la vida de cada uno. Como yo he dicho, yo de verdad que la próxima vez pondré el Belén, gracias a doña Beatriz, de distinta manera, con más sentido bíblico, con más sentido, en definitiva, cristiano. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Decirle que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.